Bienvenidos a Economía en Breve número 233 con lo más relevante de la marcha de la economía. Comienzo por agradecer los amables comentarios y aportaciones que se hacen al programa, así como invitar a los que ven el programa de forma recurrente y que aún no han hecho sus aportaciones a que lo hagan en alguna de las modalidades que sugiero en esta tablita, que por cierto se explica con más detalle en el programa número 207. Si tienen alguna duda, para que lo busquen, está en el canal. O con el monto que consideren adecuado y justo para el valor que consideran les agrega el programa. Comienzo con buenas noticias, y es que el indicador global de la actividad económica arrojó un crecimiento de 0.5% mensual para el mes de julio, que de validarse en los hechos representaría un buen inicio para el tercer trimestre. Hay que recordar que este indicador es un ejercicio de nowcasting que consiste en pronosticar al indicador global de la actividad económica a partir de múltiples series de datos que son más oportunas. El sector de los servicios es el que brinda la mayor parte del impulso en este mes, no solo por ser el componente de mayor peso, sino sobre todo por ser el más dinámico. En esta gráfica pueden ver cómo ha evolucionado el IGAE en los últimos 2 años y medio y cómo quedaría de validarse los pronósticos del indicador oportuno en las 2 bolitas azules. En Estados Unidos, la producción industrial repuntó 0.9% en el mes de julio, muy por arriba del 0.4% anticipado por los mercados, lo que también son buenas noticias para el primer mes del tercer trimestre. La utilización de la capacidad instalada en la industria subió a 76.1%, recuperando terreno, pero todavía varios puntos por debajo del nivel que se tenía prepandemia. Las ventas minoristas, en cambio, cayeron 1.1% mensual en julio, cuando se anticipaba una caída, pero bastante marginal, de 0.2%. Excluyendo vehículos y gasolinas, las ventas minoristas de todas formas se contrajeron 0.7% en el mes. Regresando a México, el número de contagios y fallecimientos por COVID siguió aumentando tristemente, aunque parece observarse lo que podría ser ya un punto de inflexión que podría marcar el cambio en una tendencia a la baja. El semáforo epidemiológico queda sin cambios y sin que se hayan tomado medidas de confinamiento adicionales. Habrá que ver si en las próximas semanas se confirma este cambio de tendencia, ya que falta ver si la celebración que hubo en el Zócalo y el regreso a clases que está por venir generarán un nuevo repunte, un nuevo impulso al contagio del COVID. Pasando a otro tema importante, me ha llamado la atención ver varias noticias y comentarios que refieren que el presidente está enojado. Sin entrar demasiado al tema, lo que me parece claro es que, por un lado, la realidad no es la que quiere o se imagina, y por otro, la dinámica del poder ha cambiado significativamente luego de las elecciones intermedias, y ese poder avasallante que antes tenía ahora se ha reducido y comienzan a verse un poco más el funcionamiento de los contrapesos naturales. Los retos para el gobierno siguen siendo monumentales y para superarlos se requerirá de mucho más allá que sus ocurrencias, y la realidad no se puede tapar todo el tiempo con su presencia en los medios. Uno de sus enojos más evidentes y llamativos fue el que lo llevó a decir que el subgobernador de Banco de México, Gerardo Esquivel, que él mismo, por cierto, propuso para la Junta de Gobierno de Banco de México, era un ultratecnócrata, lo que en su léxico es algo así como el insulto más estridente. La crítica al que se consideraba uno de los fieles escuderos de López Obrador sorprendió a muchos, y no es la primera vez que AMLO truena contra sus aliados que osan no acatar su voluntad. La razón del enojo es que, o parece ser que el subgobernador Esquivel explicó en un tuit que las reservas internacionales del Banco de México no pueden usarse para pagar deuda externa. El tema surge porque el Fondo Monetario Internacional decidió hacer una asignación histórica de derechos especiales de giro a varios países con el objetivo de impulsar la liquidez global y atender la necesidad de reservas de largo plazo. Explican que con ello se construye confianza y se fortalece la resiliencia y la estabilidad de la economía global. Esta medida será efectiva a partir de este 23 de agosto y a México le corresponden algo así como 12,000 millones de dólares. Por cierto, me llama la atención la forma en que ha venido cambiando la forma de proceder del Fondo Monetario Internacional, ya que, diría, están perdiendo su enfoque. Originalmente,
Su misión fundamental era asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional, el sistema de tipos de cambio y pagos internacionales que permite a los países y sus ciudadanos transaccionar entre sí. Pero últimamente hablan en sus objetivos de promover altos niveles de empleo, de crecimiento económico sostenido y reducir la pobreza alrededor del mundo. Creo que el cambio en el liderazgo del fondo ha propiciado esta pérdida de enfoque, queriendo utilizar a la institución para fines que probablemente no pueda alcanzar con las herramientas que posee, pero pues en fin, son estos cambios que se están dando. En la lámina que pueden ver aquí estoy pegando la explicación de los derechos especiales de giro que tiene el Fondo Monetario Internacional en su página, por si la quieren ver con detenimiento. Ya explicando en español, los derechos especiales de giro fueron creados como un activo complementario de reserva y sirven como unidad de cuenta del Fondo Monetario y otras organizaciones. Hay que aclarar que los DEG, los derechos especiales de giro, no son una moneda y tampoco son una reclamación u obligación. Aquí, por cierto, pues no encuentro una palabra más adecuada para la palabra en inglés que es claim y que se refiere a la posibilidad de ejercer un derecho sobre otro. Por ejemplo, un accionista o un tenedor de bonos de una empresa tiene un claim, es decir, una obligación de la empresa para con él. Los derechos especiales de giro son una reclamación potencial sobre las monedas libremente utilizables de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. A reserva de que más adelante se publiquen por parte del Fondo y del Banco de México la explicación precisa del tema, les comparto lo que queda a mi entender. Primero, el fondo autorizó a México disponer de un monto equivalente a 12,000 millones de dólares en derechos especiales de giro. Si el país acepta la asignación, entonces sería Banco de México el que vería esto reflejado en su balance, creando dos partidas que aquí pueden ver, por cierto, la hoja de balance al 13 de agosto. En el lado de los activos, especialmente en la Reserva Internacional, aumentaría la cantidad de derechos especiales de giro, equivalente a 12,000 millones de dólares, pero también habría un renglón de pasivo con esos 12,000 millones de dólares. Noten que en el estado de cuenta del Banco de México los renglones de crédito al gobierno federal y tenencia de valores gubernamentales están en cero, porque para todo fin práctico, el Banco de México no le presta al gobierno federal. En esta lámina pueden ver algunos extractos de la Ley de Banco de México donde queda claro que solo bajo condiciones especiales el Banco de México puede dar crédito al gobierno federal. El manejo de la Reserva Internacional y el régimen cambiario está contenido, por cierto, en el capítulo 4 de esta Ley de Banco de México. Lo que es fundamental entender del papel del Banco Central y la ley de Banjico es que el Banco Central no debe dar crédito al gobierno mediante la emisión monetaria, porque eso es justamente lo que desordena el sistema de pagos de un país. Si el presidente quiere prepagar deuda externa con los derechos especiales de giro, primero tendría que darle a Banjico los 240,000 millones de pesos equivalentes, un monto parecido a los 12,000 millones de dólares en DEX, para que Banjico entonces proceda a cambiar esos derechos especiales de giros por dólares con los bancos centrales de otros países miembros del FMI y luego entregaría los dólares al deudor del gobierno al que se le quiera pagar la deuda y se bajaría este monto de deuda, ¿no? De la misma forma, si el gobierno quiere prepagar deuda, primero tiene que juntar sus pesos para luego ir al mercado cambiario y convertirlos a dólares para pagar directamente a sus acreedores, o puede hacer lo mismo, pero utilizando a Banco de México como su agente financiero, pero nuevamente primero tiene que juntar sus pesos, es decir, tiene que apartar los recursos para poder hacer el pago. La asignación de DEX del Fondo Monetario no son un regalo, no son recursos para la disposición discrecional del gobierno, son una partida virtual contable para fortalecer la capacidad del país en caso de una situación de emergencia financiera internacional. De la misma forma, las reservas internacionales no son un guardadito propiedad del gobierno que se pueda apropiar de un plumazo. Son propiedad de Banco de México y con fines de regulación monetaria. Creo que no es sorpresa la insistencia del presidente por usar estos recursos como si fueran del gobierno, y es que si vemos en este cuadro del reporte de Pemex del segundo trimestre, vemos que los vencimientos de deuda en moneda extranjera para esta segunda parte del año suman 12,207 millones de dólares, monto muy parecido a la asignación de DEX que hace el Fondo Monetario,
que supongo, imaginó el presidente, que le caían como anillo al dedo. En fin, ya veremos esta semana cómo se realiza la operación de asignación e imagino que habrá alguna nota explicatoria por parte de Banco de México para entender bien la mecánica y la contabilización de esta operación. Esta semana los mercados accionarios registraron un comportamiento negativo con nuestro promedio de 10 mercados retrocediendo 1.6%. Tal parece que los mercados accionarios están cerca de un techo importante de acuerdo con lo que se observa en esta gráfica. Ya están alcanzando ahí un nivel que les cuesta trabajo romper. En este cuadro puede verse que la mayoría de los mercados presentan ganancias de doble dígito en lo que va del año con un par de excepciones por ahí. Nuestro mercado accionario estuvo fluctuando, pero terminó la semana con una pérdida marginal de 0.1%, como vemos en nuestra gráfica usual. El tipo de cambio estuvo presionado en los últimos días, como vemos aquí, depreciándose 2.5% en la semana para terminar en 20.37 pesos por dólar. En esta otra gráfica podemos ver las marcadas fluctuaciones que ha mostrado el peso a lo largo del año en un rango de los 19.60 a los 21.50 pesos por dólar. Para la semana que inicia tendremos mucha información. En México comenzamos el lunes con las ventas comerciales, seguidas el martes de la inflación de la primera quincena de agosto, que estará sujeta a efectos inusuales como el comportamiento de los precios del gas doméstico luego de que se instaurara un control de precios por parte del gobierno. Los analistas del mercado anticipan en promedio una inflación de 0.10%, aunque los pronósticos particulares van desde menos 0.16 hasta más 0.49%. Está muy abierto el rango. El miércoles tendremos las cifras a detalle del PIB del segundo trimestre junto con el IGAE de junio y la balanza de pagos también del segundo trimestre. El jueves veremos los datos de la ENOE y las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, en las que buscaremos los argumentos de los diferentes miembros, especialmente las justificaciones que darán los subgobernadores Esquivel y Borja a sus votos en contra. Por último, el viernes tendremos las cifras de la balanza comercial de julio y en Estados Unidos el reporte de ingreso y gasto personal al consumidor del mes de julio, donde viene el indicador de inflación favorito de la Reserva Federal, así como también iniciará el simposium de Jackson Hole, en el que se discuten temas de política económica en el mundo y se espera que sea aquí donde la Reserva Federal comience a perfilar el inicio del llamado tapering, es decir, de la reducción en el ritmo de inyección de liquidez. Para la sección Da Vinci les tengo un destilado breve pero valioso de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. La libertad es la madre de la ciencia y de la virtud, y una nación será grande en las dos en proporción a qué tan libre sea. Que no se nos olvide que los grandes avances de la humanidad se han conseguido por personas que sobre todo han ejercido su libertad para pensar. Y con eso concluimos este programa número 223 de Economía en Breve, con la invitación usual a que se suscriban al canal. Si el comentario les gustó, les pareció útil, que le den like, que lo compartan entre aquellos a los que también consideran les puede ser de utilidad, que pongan sus comentarios en las redes sociales donde subo el programa o me manden un correo con sus sugerencias y desde luego que sigan haciendo las aportaciones que consideren adecuadas para corresponder al valor que les genera el programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.